Hola, muy bienvenidos, muy buenos días y bienvenidos a todos a Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña la doctora Laura López, quien es residente de Medicina Interna de la Universidad CES y con quien vamos a discutir el tema de las infecciones asociadas a catéter, una de las más frecuentes y desafortunadas complicaciones del uso de esos dispositivos tan importantes para poder administrar diferentes medicaciones a los pacientes y también para realizar ciertos tipos de monitorización tanto sanguínea como hemodinámica. En ese sentido vamos a hablar de los diferentes tipos de catéteres, de los riesgos que conllevan cada uno de ellos, cómo prevenirlos y también cómo diagnosticarlos de la mejor forma para, de acuerdo al germen identificado, definir cuál va a ser la mejor manera de tratarlos. Los dejo entonces con la doctora López para que ampliemos más acerca de este interesante tema. Bienvenidos. Bueno, entonces, ¿cómo están? Primero, para empezar, entonces, hablando de bacteriemia asociada a catéter, debemos empezar definiendo qué es una bacteriemia. Entonces, cuando hablamos de bacteriemia, va a hacer referencia a la presencia de bacterias en la sangre. Estas entonces pueden estar divididas como primarias o secundarias. Cuando hablamos entonces de una bacteriemia primaria, vamos a hablar que la presencia de bacterias, digamos que no tiene como tal un foco identificable, y cuando hablamos de una bacteriemia secundaria, vamos a estar hablando que la presencia de bacterias en la sangre es consecuencia de una infección en otro foco. Entonces acá ya tenemos como tal un foco identificable. Por ejemplo, acá estarían pacientes que tienen abscesos, infecciones urinarias, neumonías, etc. Listo. Y cuando hablamos entonces de los catéteres, más o menos el 90% de las infecciones asociadas a catéter van a ser responsables los catéteres venosos centrales y más o menos un 10% van a ser asociadas a catéteres periféricos. Sin embargo, entonces se habla de que este porcentaje de catéteres periféricos puede estar subestimado debido a que es uno de los dispositivos que más se utilizan en hospitalización y aunque su incidencia es baja, al ser tan usado, son infecciones que son significativas. Ahora, vamos a hablar de por qué es importante hablar de la bacteriemia catéter y es porque es de notificación rutinaria y obligatoria, es un evento de interés en salud pública y también porque es un indicador hospitalario. Entonces me va a hablar de las prácticas adecuadas en ciertos hospitales o en todos los hospitales que manejen entonces estas estadísticas. Bueno, después de esto vamos a hablar un poco de cómo es la epidemiología. Con respecto a las bacteriemias y a catéter, estas representan el 48% de las infecciones asociadas a dispositivos, representan aproximadamente entre el 15 al 45% de las bacteriemias nosocomiales, van a aumentar la mortalidad del paciente aproximadamente 2.7 veces y más o menos la incidencia estimada para Colombia es de 2.9 por 1000 catéteres. Pero entonces, cuando hablamos de catéteres, ¿a qué catéteres nos estamos refiriendo? Entonces, un segundo acá, borramos esto inicial. Y vamos a hacer unas especificaciones de los catéteres. Entonces, tenemos el catéter venoso central, que su uso principal va a ser entonces en la unidad de cuidados intensivos, la encontramos frecuentemente.
como bien dice, va por una vena central y se utiliza principalmente para administrar medicamentos que están cargados osmolarmente. Y más o menos tiene una duración aproximada de menos de 30 días. También tenemos el catéter venoso central, pero tunelizado. Y aquí entonces va a haber que hacer una diferenciación, porque el hecho de que sea tunelizado quiere decir que tiene un trayecto en la piel antes de llegar a la vena. Y eso me va a conferir que este catéter pueda tener mayor durabilidad y que tenga menos tasas de infecciones. Estos catéteres, su principal utilidad es para nutrición, para administrar quimioterapéuticos, para diálisis también se puede, y el tiempo estimado de duración va a ir entonces más de 3 semanas. Bueno, también tenemos entonces el catéter PI, que como sus siglas las dicen, entonces es catéter central de inserción periférica. Entonces vamos a llegar a una vena central, pero este se va a colocar entonces aquí más periférico. También tiene una duración, digamos que más amplia que los catéteres venosos centrales, esta pues de semanas a meses. Y también tiene los diferentes usos entonces para medicamentos y para soluciones que están cargadas osmolarmente. Y tenemos entonces los catéteres periféricos, que como les decía, cuando revisa la incidencia, si compara como esa incidencia que les di total, que es 2.9, la incidencia asociada a catéteres periféricos es de 0.04 por 1000 días catéter. Sin embargo, lo que se habla en la literatura es que esta no va a ser despreciable debido a su frecuente uso como catéter en hospitalización. Bueno, entonces ya he hecho precisiones acerca de catéter y epidemiología y como las definiciones de bacteriemia, vamos a hablar un poquito acerca de los factores de riesgo. Entonces, ¿qué factores de riesgo existen para desarrollar bacteriemia asociada a catéter? Entonces, esto los vamos a poder dividir en asociados al huésped y asociados como tal al catéter. Asociados entonces al huésped, vamos a tener los extremos de la edad, entonces los pacientes que ya tienen pues mucha edad, los pacientes que tienen disrupción de la piel, o sea, por ejemplo, el gran quemado, el paciente inmunosuprimido, y aquí se habla que el principal factor de riesgo en los inmunosuprimidos son los pacientes neutropénicos, sobre todo cuando tienen un conteo menor a 100 células. Adicionalmente, los pacientes que hayan tenido bacteriemias previas, los que se están utilizando entonces para nutrición, van a tener un factor de riesgo adicional. Con respecto entonces a los factores de riesgo asociados a catéteres, aquí vamos a tener varias cosas importantes.
Entonces, lo primero va a ser la localización. Hablemos un poquito de la localización. Entonces, no es lo mismo, se ha encontrado que no es lo mismo dependiendo de dónde esté el catéter. Entonces, tenemos que las localizaciones femoral, se van a infectar mucho más que las yugulares. Y por último, la que menos tasas de infecciones tiene reportada es la ubicación subclaviana. También entonces va a depender del tiempo. En donde tenemos que a más días de catéter, más riesgo de infección. Entonces los catéteres que tengan más días, vamos a tener más riesgo. También entonces es importante tener en cuenta, digamos que la técnica en cómo se insertó el catéter. Lo que se recomienda aquí es utilizar entonces las medidas asépticas y estériles para colocar un catéter. Entonces vamos a poner aquí aséptica. Se ha encontrado que poner catéteres guiados por ecografía reduce el número de infecciones, entonces lo ideal es que sea ecoguiado. Y que tengan todos los elementos de protección personal. Adicionalmente, los usos también han estado relacionados debido a que se ha encontrado que los catéteres que son utilizados para nutrición parenteral y para diálisis van a conferir un mayor riesgo de infección. También está como la experticia del personal que lo coloca. Se ha demostrado entonces que no es lo mismo que lo ponga el intensivista al interno o al residente, ¿cierto? Y por último, los cuidados del catéter. Entonces tenemos que lo ideal es que siempre antes de utilizarse el catéter se haga una desinfección del puerto, que tengamos entonces toallitas de clorexidina para estar limpiando y que la protección se utilice también impregnada de clorexidina. Entonces estos serían los principales factores de riesgo que van a tener los catéteres, el huésped y los catéteres. Bueno, después de hablar de esto, pero entonces tenemos que ver cómo llega la infección al catéter o cuáles son entonces, digamos así, que las formas de infección. Entonces para eso les voy a hacer un gráfico acá. Voy a intentar que me quede práctico para hablar de eso. Entonces aquí vamos a dibujar la vena. Uno que tenga más negrito. Ya pinta mejor. Acá vamos a tener la vena. Aquí vamos a dibujar la piel. Entonces, vena. Este es el tejido celular subcutáneo y esta va a ser la piel. Y aquí vamos a dibujar nuestro catéter. Vamos a ver si este acá. Por acá va nuestro catéter. Aquí le hacemos el conector. Y aquí le vamos a hacer la solución. Perfecto. Listo. ¿Cuál va a ser entonces la principal fuente de infección asociada a los catéteres? Vamos a tener que es la colonización
por microorganismos de la piel que entonces pasan a través entonces de la herida que se genera cuando se coloca el catéter. Y aquí también hay que tener en cuenta que va a ser parte, la manipulación del personal de salud hace parte entonces de este grupo de colonización por microorganismos de la piel. Esta es la principal fuente. Pero también existen otras fuentes, como va a ser entonces la diseminación hematógena o la siembra hematógena, que aquí la vamos a dibujar así. Entonces esta la que habla va a ser que yo tengo un foco de infección distante y va a generar que se propague aquí la infección como tal en el catéter. Entonces vamos a tener aquí que la segunda es la siembra hematógena. Y tenemos entonces otras dos fuentes de infección que va a ser la contaminación como tal intraluminal o del conector, desde el conector, y también podemos tener, como les estoy dibujando acá, infección de las soluciones infundidas o contaminación mejor, contaminación de las soluciones infundidas, en donde estas se pueden dar pues en la fabricación o cuando se está como tal diluyendo el medicamento en la solución salina que se le va a infundir al paciente. Entonces recordar esta que es la más importante, pero no olvidar las otras. Hablando de esto entonces, pongamos aquí, porque esto nos ayuda como a poder pensar cuáles van a ser los microorganismos más frecuentes. Entonces, miremos si nos cabe acá. Vamos a hablar de cuáles son los microorganismos más frecuentes. Si estamos diciendo que el principal mecanismo puede ser la colonización de la piel, entonces vamos a tener que en gran medida, aproximadamente un 40% van a ser responsables los gram positivos. Primero vamos a hablar como de los grupos. Y más o menos va a estar repartido en 30 y 30 para gram negativos y para infecciones fúngicas. Entonces, hongos. Ahora, hablando entonces de los principales, no sé si me va a tocar borrar acá. Vamos a tener entonces que los principales van a estar los estafilococos coagulasa negativo. Recordad que estos también son frecuentes colonizadores de la piel. El estafilococo aureus, los enterococos, y va a estar aquí de hongos la cándida, la principal. Con respecto a los gram negativos, entonces vamos a tener que los principales van a ser Klebsiella, E. coli y Pseudomonas. Aquí entonces hay que hacer algunas precisiones porque va a haber unos grupos poblacionales que van a tener factores de riesgo específicos para gérmenes. Entonces vamos a revisar algunos. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a pensar en pseudomonas o qué hay factor de riesgo para pseudomonas? En el paciente grano quemado. ¿Cuándo vamos a pensar entonces que hay factores de riesgo para cándida? Cuando tenemos nutrición y los pacientes inmunosuprimidos. Se ha encontrado también que los pacientes oncológicos, ¿dónde lo ponemos acá?
van a tener mayor riesgo de infecciones por gram negativos. Y que por el contrario, los pacientes que están en diálisis van a tener mayor riesgo de gram positivos. Bueno, ya habiendo hablado entonces de los gérmenes principales y más o menos cómo se hace una repartición entre los gérmenes, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas y yo qué tengo que buscar en el paciente cuando estoy sospechando una infección de una bacteriemia asociada a catéter. Bueno, entonces, las manifestaciones clínicas. El paciente se me puede presentar con fiebre, hipotensión, escalofríos, y algo que es importante tener en cuenta son los signos locales de infección. Esto es importante aclararlo. Entonces, cuando hablamos de los signos locales de infección es cuando encontramos entonces el rubor asociado, el calor, la secreción asociada al catéter. Estos signos van a tener una alta especificidad cuando yo los encuentro. La especificidad va entre el 94 al 99%. Sin embargo, como tienen alta especificidad, van a tener una sensibilidad muy baja, aproximadamente del 5%. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo encuentro los signos locales de infección asociada al catéter, es altamente probable que yo pueda tener una bacteriemia asociada al catéter. Sin embargo, si yo no lo encuentro, no me descarta que pueda estar presentando la infección. Y aquí es importante porque más o menos el 60% de los casos yo no voy a tener signos locales asociados a la infección, o sea, un poquito más de la mitad no van a tener los signos locales si tengo que sospecharlo. Pero como ven, pues los síntomas y los signos con los que se puede presentar un paciente son muy escasos. Pero algo que me parece muy importante aquí es que en las manifestaciones clínicas yo debo buscar las complicaciones asociadas que puede tener la infección o son bidireccionales para yo poder sospecharlo. Entonces ya me voy a explicar mejor. Vamos a tener que un paciente que tiene bacteriemia asociada a catéter puede tener a la hora de presentación o posteriormente, por eso digo bidireccional, una trombomielitis séptica, entonces encontrar un cordón indurado, eritematoso, edematizado, doloroso, me puede hablar de que esto es una complicación asociada a la bacteriemia y pues que la bacteriemia también puede haberlo causado. Como segundo, nunca olvidar buscar endocarditis. Entonces, puede que el catéter haya desprendido sitios de infección y se haya colonizado el endocardio, generando entonces la endocarditis. Siempre buscarla. Entonces, si yo encuentro un paciente que tiene endocarditis, también debo pensar, ¿será que la infección entró por el catéter? Miren que por eso es bidireccional. Y tenemos el tercer punto que hay que buscar, lo que son las siembras a distancia o focos metastásicos. Estar alerta entonces, si encuentro un paciente que tiene artritis, osteomielitis, o que tiene entonces como tal embolias sépticas pulmonares. Sospechar que no haya sido que tengo una infección en el catéter que me generó entonces estos focos metastásicos a distancia. Y digamos que esto es muy importante en las manifestaciones clínicas, hablar. Bueno.
vamos a hablar ahora un poquito acerca del diagnóstico y de las herramientas con las que contamos. Para eso hay que hacer como varias precisiones. En la literatura hay dos términos. Tenemos que lo que va a traducir entonces va a ser Central Line Associated Bloodstream Infections, entonces infección en la sangre asociadas a líneas centrales, y este va a ser un término epidemiológico en donde lo que se tiene en cuenta es que el catéter central haya estado posicionado en el paciente por más de 2 días. Ya vamos a hablar de los hemocultivos. Y el otro va a ser este término, que es Catheter Related Bloodstream Infections, que lo que habla es de la infección en la sangre relacionada con el catéter, y este término va a tener entonces en cuenta más lo que hemos hablado, el cuadro clínico, ya como tal, los hemocultivos, y no habla pues tanto como de un tiempo específico. Digamos que es el término de vigilancia epidemiológica. ¿Qué necesito entonces para yo diagnosticar una bacteriemia asociada a catéter? Entonces, vamos a necesitar un cuadro clínico o, digamos que una manifestación que me hizo sospechar, y cuando yo hablo de la clínica, es importante recalcar acá que yo debo haber descartado otros focos. Y vamos a necesitar los hemocultivos positivos para poder evidenciar esta bacteriemia. Entonces, hemocultivos. Los hemocultivos. ¿Cuáles son las recomendaciones acerca de los hemocultivos? Entonces, lo recomendable es tomar 2 sets. Cuando hablamos entonces de un set, es un par de hemocultivos, uno aerobio y uno anaerobio. Es decir, que en total serían 4. Tenemos entonces que un set va a ser del catéter como tal, y el otro va a ser periférico. Aquí entonces vamos a hacer varias precisiones. 1. ¿Se recomienda entonces tomar hemocultivos solo del catéter venoso central? La respuesta es que no, debido a que esto va a disminuir el rendimiento del diagnóstico, porque al tener solo hemocultivos del catéter venoso central, puede que este no me vaya a distinguir entre colonización y bacteriemia. Entonces lo recomendable es tener de una zona periférica y del catéter que yo estoy sospechando. Ahora, la siguiente pregunta, ¿se recomienda tomar cultivos de la punta del catéter? La respuesta es que ya no está tan recomendado debido a que pasa lo mismo. Cultivar la punta del catéter no me va a diferenciar que sea una infección o una colonización. ¿Cómo se deben entonces tomar estos hemocultivos? Lo ideal es que las botellitas, tenemos acá una botellita, tengan al menos 10 mililitros. 10 mililitros, ¿cierto? ¿Y cuáles herramientas tengo para el diagnóstico? Entonces está este término que se llama tiempo de positividad entre los hemocultivos, en donde se habla de, primero, para yo poder utilizar este término, hay 2 precisiones. Una, que los hemocultivos deben ser tomados al mismo tiempo y deben tener el mismo volumen. Ya van a entender por qué. Porque lo que parte esta ayuda va a ser de que si yo tengo una infección asociada al catéter, el hemocultivo que fue tomado del catéter venoso central va a positivizarse más rápido que el tomado periférico. Y el tiempo que se toma significativo, aquí lo vamos a anotar,
va a ser más de 2 horas. Es decir, que en el catéter creció 2 horas antes que en el periférico. Se ha mirado entonces la utilidad de la diferencia de tiempo de positividad de los hemocultivos y se ha encontrado que su valor principal es que tiene un alto valor predictivo negativo. Perfecto. Bueno. Y bueno, algo que me faltaba acá es que siempre cuando vamos a tomar los hemocultivos recordar la técnica aséptica. Bueno, ahora digamos que la cantidad de hemocultivos va a depender del germen. Entonces, para hacer el diagnóstico yo voy a necesitar un hemocultivo positivo. Si estamos hablando entonces de gérmenes como el Staphylococcus aureus, si estamos hablando de gram negativos, de hongos, pero la literatura recomienda que yo debo tener 2 o más. Entonces, 2 positivos, y esto es como lo que uno más se tiene que memorizar, si tenemos gérmenes que pueden ser colonizadores frecuentes de la piel, porque recuerden que siempre va a estar como esa dicotomía si es, el germen es colonizador o realmente me está generando una infección en el paciente. Entonces aquí le va a requerir 2 o más si es un Staphylococcus aureus, un Staphylococcus coagulasa negativo, infecciones entonces por estreptococos del grupo Viridans, o gérmenes como el Cutibacterium. Para estos entonces recordar que voy a requerir 2 o más. Para el resto, como estos, voy a requerir solo un hemocultivo positivo. ¿Quiénes entonces van a requerir hemocultivos de control? Entonces vamos a ponerlos aquí. Hemocultivos de control. Todos los pacientes que tengan bacteriemia asociada a catéter por Staphylococcus aureus requieren hemocultivos de control. Si yo tengo pacientes con fungemia, si tengo infecciones por pseudomonas o Acinetobacter, y también la recomendación está si yo tengo infecciones por gram negativos, pero aquí va como la cuñita, que sean resistentes. Y en los pacientes que yo tengo un foco endovascular, es decir, esos pacientes que ya tienen como prótesis en los vasos, es más difícil de erradicar la infección y por eso deben ir con hemocultivos de control. Entonces, ya vamos a hablar acá de el tratamiento. Entonces, pongámoslo por acá. Entonces, el tratamiento va a constar de, digamos que, 2 pasos principales. Uno va a ser qué manejo le vamos a dar al catéter. Y otro va a ser los antibióticos. Con respecto al catéter, lo ideal entonces va a ser retirarlo, ¿cierto? Pero digamos en cuáles es mandatorio, cuáles obligatorios, definitivamente yo debo quitar el catéter. Entonces, los pacientes que están inestables,
los pacientes que tenían un catéter venoso central tunelizado y tienen tunelitis. En los pacientes entonces que tengan bacteriemias persistentes. Si yo ya en el enfoque diagnóstico encontré que el paciente tiene infecciones a distancia o metastásicas, o endocarditis infecciosa, entonces vamos a poner acá endocarditis y pues infecciones metastásicas. Estos pacientes entonces deben retirarse el catéter y no dejar por un lado acá los gérmenes en específicos. Entonces ya sabemos que áureos, que pseudomonas, que cándida, lo ideal va a ser retirar. Pero sabemos entonces que vamos a tener pacientes en donde su acceso venoso va a ser muy valioso, o pacientes que van a ser muy difíciles de volver a adquirir este acceso. Entonces tenemos otras opciones que digamos no son las ideales, porque ya hablamos que lo ideal va a ser retirar el catéter, que ya las vamos. Pero estos son los obligatorios. ¿Qué otras opciones tengo? Si definitivamente el paciente tiene un acceso valioso. Entonces aquí hay dos opciones. Pero digamos que la más recomendada va a ser la primera, que va a ser la terapia sello. Cuando hablamos entonces de la terapia sello, esto lo que busca es atacar el biofilm de las bacterias. Y esto se va a lograr entonces generando una solución que puede ser con heparina o puede ser con solución salina, que va a quedar ahí en el catéter, y esto me va a proporcionar concentraciones de antibióticos entre 100 a 1000 veces la concentración del antibiótico. Esta, lo ideal es que mínimo se alcance a hacer una vez al día, aunque se puede más, ¿cierto? Y lo recomendable es mínimo 2 horas. Pero se habla de que la solución puede estar en el catéter entre 2 a 24 horas. Se han encontrado entonces estudios en donde han comparado qué será mejor, hacer solo la terapia sello en el paciente que no puede retirar el catéter o la terapia sello sumada al antibiótico. Y lo que se ha encontrado es que realizar terapia sello guiado además con antibiótico va a tener menos tasas de complicaciones, menos tasas de recurrencia y por ende menos muerte del paciente. La otra opción que sería el intercambio bajo guía. Este entonces de lo que habla es cambiar ese catéter que ya está infectado por otro catéter nuevo, pero sobre el mismo acceso vascular que ya teníamos. ¿Qué es lo que pasa con esta opción? Los estudios son, digamos que más pequeños, menos en su número, y lo que han mostrado es que no es, digamos que una técnica tan efectiva, y lo que se recomienda es que este sea como el último recurso. ¿Por qué? Porque si bien yo quité el catéter que ya tenía el biofilm, como el acceso vascular, ese pedazo ya estaba infectado, lo más probable es que se vuelva a infectar y que fracase como tal el tratamiento. Por eso se recomienda que sea como último recurso. Ahora vamos a hablar de la terapia antibiótica. Entonces, con respecto al antibiótico, vamos a hablar primero entonces de los antibióticos empíricos. Y cuando vamos a poner una terapia empírica, tenemos que pensar lo que ya hablamos, que cuál van a ser los microorganismos más frecuentes y cuál va a ser la forma en donde yo adquirí, cuál va a ser esa fuente de infección. Entonces, como sabemos, el mayor grupo iba a estar en los gram positivos. Entonces, lo recomendable es siempre
poner un cubrimiento para gram positivos. Si voy a cubrir entonces el sensible o el resistente, eso va a depender de la epidemiología local, de los datos que maneje el hospital, pero digamos que por lo general vamos a buscar cubrir Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Cuál es la primera línea o la recomendación? Utilizar vancomicina. Sin embargo, tenemos otras opciones. Y hay que tener en cuenta que si el paciente estuvo expuesto a la vancomicina en los últimos 3 meses, o si en la epidemiología local del hospital se manejan gérmenes meticilina resistentes que tengan mix de vancomicina entre 1.5 y 2, es posible que yo mejor pueda pensar en una opción como es la daptomicina. Tenemos otras opciones como es la ceftazolina, que también va a cubrir entonces estafilococos resistentes a meticilina, y digamos que la literatura no soporta tanto el uso del linezolid como antibiótico empírico en las bacterianas, ¿cierto? Entonces eso quedaría aquí como una punta. Con respecto entonces si yo necesito agregar cubrimiento para gram negativos o no. Entonces, ¿cuándo debo pensar que debo cubrir estos gram negativos? Los gram negativos, entonces, vamos a cubrirlos. Si el paciente definitivamente tiene una sepsis grave, si el paciente entonces es quemado o gran quemado, los inmunosuprimidos, y recuerden que hablamos que el principal factor de riesgo eran los neutropénicos. Y la literatura habla de que si la solución, o sea, si yo estoy sospechando que la infección parte del cuarto que habíamos visto, que era si la infección estaba en la solución, también debo cubrir gram negativos. Entonces pongamos aquí que la solución. Cuando yo tengo entonces estos factores de riesgo, empíricamente voy a usar cubrir gram negativos, y esto lo debo hacer con un antibiótico que sea antiseutomónico. Y aquí tenemos entonces 10 opciones: el piptazo, el cefepime, la ceftazidima, entre otros. Con respecto a si necesito empezar, digamos que tratamiento antifúngico empírico, no es necesario. Sin embargo, hay que tener en cuenta los factores de riesgo que hemos hablado. Entonces, si el paciente lleva con antibiótico-terapia prolongada, si el paciente está en nutrición parenteral, si el paciente previamente ya estaba colonizado, debiéramos pensar entonces en que adicionalmente debería tener un antifúngico empírico. Ya después de que tenemos la tipificación del germen, lo ideal siempre va a ser ajustar la terapia antibiótica. Vamos a revisar entonces un poquito acerca de los tiempos. Entonces tenemos que si yo tengo una bacteriemia asociada a catéter por un estafilococo coagulasa negativo, va a depender entonces si yo tengo material protésico vascular o no. Por lo general, al retirar el catéter, y si yo no tengo material protésico, la recomendación es de 5 a 7 días de tratamiento. Sin embargo, si yo tengo material protésico, se podría alargar hasta 14 días. Con respecto entonces al Staphylococcus aureus, siempre hay que diferenciar si yo tengo una bacteriemia complicada o no complicada, porque eso me va a definir el tiempo antibiótico. Si yo tengo una bacteriemia no complicada, es decir, yo no tengo focos a distancia, yo hice una efervescencia temprana, se pudo entonces, digamos que, negativizar los cultivos en el primer control. Si no tengo endocarditis infecciosa asociada ni otras siembras, entonces el tratamiento va a ser 14 días. Pero si yo tengo una infección complicada, ya el tratamiento se puede alargar entre 4 a 6 semanas. Con respecto entonces al tiempo de tratamiento para los gram negativos,
Ya hablamos cuándo estos van a requerir hemocultivos de control, pero entonces desde la negativización vamos a tener aproximadamente un tiempo de 7 a 10 días. Bueno. Y por último, pero no menos importante, porque digamos que esto va a ser lo que más va a impactar, es las medidas de prevención. Entonces, con respecto a las medidas de prevención, tenemos que remitirnos entonces a los factores de riesgo que habíamos visto. ¿Cuáles van a ser las medidas? Entonces, siempre seguir las guías o protocolos de cada hospital. En la medida de lo posible, siempre hacer, digamos que la inserción del catéter guiado por eco. Utilizar siempre todas las medidas de protección, entonces la bata, el gorro, los guantes estériles, el campo. Se ha encontrado que lo ideal sería hacer la fijación del catéter sin sutura. Es lo ideal, ¿cierto? Siempre que se vaya a manipular el catéter, hacer una desinfección de los puertos. Y los apósitos con los que está cubierto el catéter, que en lo ideal también estén entonces impregnados de clorexidina. Y pues entonces siempre dar los cuidados del catéter que hay que hacer, ¿cierto? Y ya eso era como lo que les tenía para hoy. Me avisan si de pronto en el chat tienen alguna pregunta. Muy bien, entonces como pueden ver, esta es una entidad no solo frecuente por el amplio uso que hacemos de los diferentes tipos de catéter, sino por los factores de riesgo que son tan heterogéneos y que facilitan que tanto gram positivos como gram negativos e incluso los hongos causen este tipo de infecciones. Especial énfasis en hacer el diagnóstico, el número de hemocultivos que se deben tomar, que recuerden deben ser 2 periféricos, 2 por catéter, pero va a depender también del número de vías que tenga su catéter. Si es monolumen, bilumen, trilumen, pues lo ideal sería por cada uno de los lumenes tomar un hemocultivo y de esta manera saber si se trata de una verdadera bacteriemia asociada a catéter, de una siembra hematógena de la misma, o si es simplemente un catéter colonizado que se resuelve simplemente retirando el catéter. De acuerdo a los cultivos, definir el mejor antibiótico para el germen según el antibiograma y definir también entonces cuál va a ser la mejor terapia y la duración de la misma. Siempre que se pueda retirar el catéter, va a haber catéteres en donde no se puede retirar porque el paciente ya tiene unas trombosis muy avanzadas o porque es un catéter valioso de difícil implantación, en cuyo caso, pues entonces la terapia de sello o antibiotic lock therapy, como la pueden encontrar en los textos en inglés, es una medida que ha funcionado en algunos escenarios en particular y finalmente entonces definir cuál va a ser la duración del tratamiento y tratar de erradicar estos gérmenes de esta manera. Esto es lo que teníamos para contarles el día de hoy. Recuerden, somos Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia y nos vemos en una próxima oportunidad.